Porque un guerrero de clase baja tendrá el honor de jugar un poco con el mejor guerrero. Bienvenidos a un nuevo video de reto de dibujo. Hoy vamos a dibujar al príncipe de los Saiyajin Vegeta en 10 segundos, 1 minuto, 10 minutos, 1 hora. Y también te voy a dejar una sorpresa especial para el final. Oh my god, esto va a ser épico, papus. Empezaremos con el de 10 segundos, el cual realmente en 10 segundos no puedes hacer nada. Y así nos ha quedado de feo este dibujo. Y vamos a ver qué nos sale con este dibujo. Vamos a hacer la versión Ultra Ego, que es la nueva versión del manga de Dragon Ball Super. Así que espero que nos quede muy bien. Para el de 1 minuto quise empezar directamente sin lápiz, sino directamente con el delineador. Y pues empezar con el delineado tiene sus contras, ya que no puedes borrar y lo que hiciste mal así se quedó. Así que esto sería o es parte del reto. Y así nos ha quedado la versión de 1 minuto, espero te guste. Vamos con el de 10 minutos. Empecé también directamente ya con el lápiz y también voy a hacerlo solamente con el delineado. No voy a utilizar lápices ni tampoco marcadores, ya que no me alcanzó el tiempo para este dibujo. Pero acá tuve bastantes problemas, ya que el cronómetro no lo había sincronizado y se me apagaba la pantalla a cada rato, así que perdí tiempo valioso aquí. Realmente iba a volver a hacerlo, pero pues decidí dejar los errores. Te invito a que te suscribas a mi canal, no olvides darle me gusta y darle duro, activa todas las notificaciones para que sepas cuándo subo contenido. Muchas personas me han dicho que no saben cuándo subo contenido y es porque no tienen activadas las notificaciones, así que por eso es muy necesario que actives las notificaciones, no te pierdas estos videos. Y también puedes ver como en la parte del dibujo derecho del ojo se me rasga un pedazo, te lo voy a dejar en tiempo real para que veas que iba a abandonar el proyecto, pero quité esa parte y volví a pintar encima. Así que aún con estos defectos, errores y cosas, dejé este dibujo aún así. Espero te guste y espero que apoyes este contenido. Y pues también es bueno dejar los errores, ya que tú te das cuenta que cualquier dibujante se equivoca de una manera u otra. Ya acá estamos dando un poquito más de sombras, que es el entramado. Solamente hice líneas hacia un lado, en la parte del cabello, también en la parte de la cara y de todo nuestro personaje, donde está dando más que todo la parte de sombra. Y así nos quedó nuestro dibujo. Y empezamos ya. Con este dibujo sí quise tomarme un poco más el tiempo, tanto en el detallado, en el sombreado. Y vamos a utilizar la versión de Dragon Ball Legends. Esto es un fanart que realmente el resultado final me encantó. Y si ya como le he cogido un poco más el tiro a estos dibujazos de 1 hora, pues realmente es mucho mejor. También hice un poco más grande este dibujo para que lo puedas disfrutar. En la comunidad dejé una encuesta, la cual tuvo más de 200 votos y pues todos votaron por el Vegeta Ultra Ego. Así que en esta versión se los quise traer para todos ustedes y espero que también les guste el resultado final. Utilicé marcadores a base de alcohol, sí, marcadores a base de alcohol, y pues también en estas partes estaba utilizando el rapidógrafo 8,0, que es el más grueso de ellos para hacer las líneas, y también el 2,0 en algunas de las zonas o de las partes de la armadura del personaje. También este sombreado de Dragon Ball Legends es muy característico y aquí empecé a utilizar el marcador negro
y ya se me estaba acabando, así que las partes grises es el mismo marcador, solamente que haciéndolo un poco más suave. Pero con este marcador, si tienes lápices de color, lo puedes hacer con lápices de color, pero con marcadores para mí es mucho mejor y te vas a ahorrar muchísimo tiempo. También, como puedes ver, para el cabello empezamos a utilizar colores moras y lavandas, y dejando también las partes claras que son muy necesarias para que el dibujo resalte mucho más. También un amarillo quemado y un amarillo un poco como limón, y deja también las zonas blancas para que este sombreado resalte mucho más. Algunos azules un poco oscuros y unos claros, también unas partes grises en esta parte de la armadura. No olvides dejar las zonas blancas que son muy necesarias. Y también en la cara empezamos a utilizar diferentes clases de café y colores durazno para que podamos dar intensidad a esas partes y que nos quede mucho mejor el sombreado. Igual cualquier dibujo que tú veas hecho con marcadores es muy fácil hacerlo también con lápices de colores, solamente que te va a tomar muchísimo más tiempo. Y ya viste mis otros retos de dibujo en los cuales dibujé a Goku, y prontamente también quiero dibujar a Goku de nuevo, ya que quedé un poco como caliente. No me gustó tanto el reto de dibujo que hice de Goku, pero quisiera hacer uno mucho mejor. ¿O qué opinas si hacemos el de 10 horas? Dímelo en los comentarios. Para la parte del fondo, como estás viendo, utilicé el mismo marcador del cabello, y también con el lápiz blanco estaba resaltando un poco más la claridad del dibujo. También voy a hacer como unas partes con el lápiz rosa en la parte de la cara, y también con gises pasteles para el fondo quise difuminar un poco más, y con un Posca puedes utilizar las partes blancas como del Ultra Instinto. También, aprovechando que me quedaban 2 minutos de tiempo, quise dar un detallado con el rapidógrafo un poco más en el delineado. Y así nos ha quedado nuestro dibujazo de 1 hora. Y aquí es la gran sorpresa que te dije al principio. Quería dejarte una de mis ilustraciones que hice un envío para otra parte. Así que en este dibujo realmente me tomé 2 horas y media aproximadamente, porque el dibujo es mucho más grande. Esta es una versión de Vegeta Super Saiyajin fase 2. También, como puedes ver, utilicé la misma clase de sombreado, pero no resaltándolo tanto con el negro, sino más bien como un sombreado plano, así como de Dragon Ball Z, no tanto del Super sino del Z. Y como puedes ver, pues este resultado también me gustó mucho. Y pues dime qué personaje te gustaría ver de anime en este canal. No olvides dejar tu me gusta y comparte este video. También utilicé gises pasteles, me encanta para los fondos. Y así nos ha quedado este dibujazo. Y como puedes ver, al lado derecho dejo la versión final. ¿Te gustó más el de 60 segundos? ¿El de 1 minuto? ¿El de 10 minutos? ¿O este dibujazo de Vegeta de 1 hora? ¿Te gustó? Déjame saberlo en los comentarios. Nos vemos en un próximo video. Bye.